Damos la bienvenida a todos a este webinar organizado por Valencia Plaza con el patrocinio de Igenomix para hablar de empresas que vuelven a la nueva normalidad, para hablar de las transformaciones que han sido necesarias y también de qué se espera en el futuro, qué se espera cuando acabe la desescalada, cómo va a ser el consumidor y también cómo va a ser el funcionamiento de las empresas. Para ello tenemos con nosotros a Gonzalo Echavarría, él es director de marketing de Igenomix, una biotecnológica valenciana dedicada a la salud y a la genética reproductiva. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos también a Jesús Paniagua, director de Organización y Sistemas de Gestión de Grupo Tech, una gran empresa multidisciplinar de ingeniería. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas tardes. También Irene Moreno es responsable de Relaciones Externas y Responsabilidad Social Corporativa en Importaco, una compañía de alimentación internacional. Hola, Irene. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Jaime Álvarez, que es CEO de Gourmet, Piquen y La Cuina, una empresa familiar de productos cárnicos. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Y saludamos también a Fernando Saludes, es el presidente de Industrias Saludes, un grupo empresarial con presencia en el sector de la señalización, la seguridad vial, la movilidad y los equipamientos urbanos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Rafa. Muy bien. Pues vamos a hablar con todos vosotros y desde vuestras distintas perspectivas que tienen que ver con vuestros servicios, vuestros productos y, obviamente, vuestros consumidores, que no son exactamente los mismos. Queremos hablar, en primer lugar, del consumidor post-COVID-19. ¿Cómo van a ser las tendencias? ¿Cuál va a ser el comportamiento de las personas? Y también cómo va a ser el consumo en esta nueva etapa. Empezamos, si os parece, por Jesús Paniagua. Pero no creo que haya unos enormes cambios cuando acabe todo esto, cuando pasen unos meses y vayamos a normalizarnos, salvo quizá en la penetración más rápida de la compra online. Porque sí que es cierto que he visto que mucha gente que no estaba ahí ha entrado por obligación, incluso sectores sociales que no hacían gran uso, lo han hecho, ¿no? Entonces se han acostumbrado y creo que eso sí que acelerará la penetración de esa línea de compra. Yo creo que pues las relaciones en todos los sectores, ¿no? Cliente-proveedor, pues va a haber una parte que seguirá, pues por supuesto será siendo física, pero va a haber más una relación digital y por tanto cualquier negocio va a tener que tener unas plataformas digitales pues más afinadas para estar en ese entorno. Y sí que los departamentos de recursos humanos o a nivel personal, pues cada uno vamos a estar un poco más preocupados de nuestra salud, tanto física, emocional, y vamos a tener que entender un poco más cómo funciona este coronavirus y qué tengo que hacer pues para tener mi entorno de trabajo, mi entorno laboral o mi entorno familiar, pues de alguna forma el conocimiento para saber si estoy sano o no sano, contagiado o no contagiado. Y ahí es donde nosotros hemos trabajado a marchas forzadas, pues presentar nuevos productos como es el pasaporte biológico, que de alguna forma ayuda tanto a clínicas, corporaciones o a nivel particular. Es el primero que vemos. Luego vemos también que se va a quedar uno emocional, porque ha descubierto no de repente, sino que como en el día a día vamos tan abrumados haciendo tantas cosas, no pensamos en las cosas que ahora las hemos convertido en importantes, ¿no? El consumidor que es más social van a comprar, según vemos nosotros, productos más de proximidad, están más sensibilizados con el campo, con la agricultura, se van a fijar si la empresa que lo hace de aquí. Eso es como nosotros lo estamos viendo ahora, ¿no? Esto es este comportamiento social que además nos está colaborando mucho los medios y que está ayudando mucho a decir que ahora necesitamos ir todos más unidos, más juntos, hemos aplaudido todos a las 8 de la tarde en los balcones. Y parece que este sentimiento, pues bueno, creo que sí que se va a quedar al menos durante un tiempo. Luego volveremos a lo que nos da la gana, como siempre, porque así somos y así lo hemos demostrado, ¿no? en todas las circunstancias. Pero en el corto medio, nosotros sí que lo estamos viendo así. Además, bueno, pues también creemos que el hecho de que la salud durante este tiempo haya estado tan dañada por la pandemia, pues ha reforzado lo que es la importancia de la seguridad alimentaria y la calidad, ¿no? Que son los conceptos que a nivel alimentario están más vinculados a lo que es tanto la salud del consumidor como su experiencia a la hora de consumir los productos, ¿no? Y para nosotros, la verdad es que en Importaco, cómo hemos afrontado esto, pues ha sido a través del conocimiento y la especialización que nos destaca en el sector de los frutos secos. Y en el ámbito de la movilidad, curiosamente, pues este tipo de pandemias pues choca también con los nuevos modelos de movilidad. Por ejemplo,
pues bien sea por el miedo o por los protocolos a adoptar, todo el movimiento del transporte colaborativo, ¿no? De compartir medio de transporte. Bueno, pues claro, ahora se han de revisar los estándares de higiene, los estándares de seguridad en estos elementos, porque claro, estás compartiendo espacios en unas situaciones de pandemia y de riesgo. Lo que sí que nos ha demostrado, al menos nosotros como empresa, yo creo que en general nos ha pasado en muchas industrias, es que, bueno, primero hemos podido poner en valor todo ese esfuerzo de digitalización que venimos realizando las compañías, que parecía que estaba muy centrado solamente en el tema del dato, ¿no? Pero también estaba en un poco la posibilidad de tener planes de contingencia y de continuidad de negocio en caso de que ocurrieran cosas. Todos esperábamos un virus digital y al final el virus ha sido analógico, ¿no? Pero el caso es que nos ha obligado a reubicarnos físicamente, ¿no? Y la verdad es que hemos reaccionado bien las compañías, ¿no? Creamos la estrategia Juntos Superando Barreras y eso lo que nos ha permitido es tener un objetivo claro y sobre todo tener alineada toda la plantilla con ese objetivo, ¿no? El objetivo que planteamos en ese momento y que todavía sigue vigente era que teníamos que proteger la salud de todas las personas. En este caso, como ha comentado Fernando, de los trabajadores también, porque era uno de nuestros principales también stakeholders en ese momento, y a la vez garantizar el suministro de nuestros productos a la sociedad, ¿no? A los clientes y luego también a otras entidades sociales con las que hemos estado colaborando. Lo que sí que podría destacar es que estábamos haciendo las cosas muy bien y lo que ha pasado ha hecho, de alguna forma, destacarlo. No hemos tenido que hacer grandes cambios para garantizar la seguridad, por ejemplo, de los trabajadores, porque los trabajadores en una industria como la nuestra, donde estamos en cámaras de frío, donde tenemos que estar muy protegidos, las salas blancas son como quirófanos. Nosotros, a la hora de hacer las certificaciones de calidad, somos muy miradas, viene mucho veterinario. Quiere decir que en este caso no puedo decir que hayamos hecho algo muy extraordinario, porque nuestro día a día de los últimos 8 o 10 años, desde que se nos incendió la planta, ya la planta la concebimos para dar muchísima seguridad a los trabajadores, muchísima seguridad en los procesos. ¿No? De test de detección del coronavirus. Y ahí nuestro equipo científico pues, ha hecho un trabajo de cuál es la mejor propuesta para, en un modelo de urgencia de salud, de urgencia sanitaria, cuál es la mejor propuesta para tanto particulares como en clínicas, los clientes principales o empresas finales que deberían tener para, de alguna forma, trabajar. Salir de esta pandemia, ¿no? Entonces ahí desarrollamos el concepto del pasaporte biológico con la PCR y el test de inmunología, ¿no? Hemos empezado lo que llamamos la operación retorno, ¿no? Que ha sido progresivamente y de forma escalonada empezar a volver la gente de oficina técnica a las oficinas, siempre con unos porcentajes de ocupación bajos, 30-40%, con turnos. Y lo primero que se hizo fue test a toda la plantilla, ¿no? Con la colaboración de Igenomics, que es, tengo que decir que es una empresa fantástica, una empresa valenciana que nos ha tratado muy bien, son operativos, son rápidos. Muchas gracias. Gonzalo, disculpa, no nos conocíamos, pero la verdad es que ha sido un trato muy bueno. Entonces, lo primero que hicimos fue testar al 100% de la plantilla con el pasaporte biológico, que nos pareció la mejor solución, y tener un cero, ¿no? De la situación inicial, que ha sido muy útil. Y a partir de ahí, introducir una batería de medidas de seguridad en la oficina, desde toma de temperatura, geles, mascarillas, pantallas, limitaciones de aforo, en fin, un montón de cosas que han sido muy rápidamente asumidas por todo el equipo. Todos los trabajadores van a apreciar que las empresas sean capaces de introducir flexibilidad, aprovechando precisamente esta herramienta de teletrabajo que de pronto pues, puede hacer que, no sabría decir, un 20, un 30, un 40% del tiempo de trabajo pueda perfectamente desarrollarse en teletrabajo, facilitando una mejor combinación con las necesidades personales. Estamos manteniendo todo el equipo, estamos testando a todos los empleados, hemos dado toda la flexibilidad para trabajar desde casa. Y yo creo que eso pues, genera ligazones con la compañía, ¿no? Y a la hora de cuando nosotros hemos ofrecido nuestros servicios, pues yo creo que desde Igenomics tenemos que hacer chapó y bajarnos el sombrero a compañías como Grupo Tech que están testando a todos sus empleados, ¿no? Yo creo que es de reconocer el esfuerzo que están haciendo empresas o empresarios por cuidar la salud laboral de sus equipos de trabajo y de la compañía, que de alguna forma incluso, pues oye, ayuda a que el Estado, pues no, la factura sanitaria no sea tan alta, ¿no?
la gente que estamos, lo que sí que tenemos que hacer es preocuparnos, como hemos hecho hasta ahora, siempre, en preguntarles que si están bien y que si lo que tienen es lo que quieren tener o si quieren mejorar. Y el talento normalmente lo creamos dentro en casa y si tienen que crecer, les pedimos que crezcan con nosotros. Nosotros tenemos una frase, tienen que ser un equipo tan sumamente bueno que no quieran, que puedan marcharse cuando ellos quieran, pero no quieran marcharse nunca porque lo que puedan encontrar fuera lo tienen aquí en casa. Con esta filosofía es con la que nosotros trabajamos cada día. Creemos que Importaco, a nivel de valorado como un buen sitio para trabajar, es valorada porque ofrecemos oportunidades para desarrollar proyectos interesantes. Quien trabaja en Importaco puede desarrollar proyectos, colaborar con diferentes departamentos de manera transversal y puede desarrollar su carrera dentro de la compañía. Y también por nuestros valores y nuestro modelo de gestión. Esto ha hecho que Importaco pues, sea reconocida tanto por su compromiso con la salud como por su compromiso por las personas. Nosotros nos encontramos con un año muy especial porque este año hacemos 120 años, es cuarta generación, y entonces nosotros pivotamos en 4 ejes muy claros, que es la responsabilidad social de empresas, lo que es nuestra vocación industrial, lo que es la curiosidad y la creatividad y sobre todo el componente familiar y personas. Todo eso, de alguna manera, esta situación que ha venido, pues nos refuerza en esa línea, ¿no? Y las personas vemos que se han sentido cómodas y al final a las personas no las puedes engañar. O eres genuinamente como eres o no se lo creen. En nuestro sector hay dos mundos muy diferentes, ¿no? Está el mundo de las obras y del sector industrial, que es el mundo de la presencia física. Entonces, ahí las medidas de prevención de riesgos son algo que está desde hace muchos años absolutamente incrustado en el ADN, ¿no? Es el ABC de todas las obras, seguridad, control, etcétera. Y tanto en cuanto no exista una vacuna, pues tendremos que tener en las compañías, en todos nuestros entornos, pues una política de prevención que vaya ya más allá, no solo pues tener mascarillas, lavarse las manos, distanciación social, y que hay que tener una estrategia selectiva de testeo en función de la criticidad de los puestos de trabajo y áreas de trabajo, ¿no? Y sin eso, pues se corre una serie de riesgos que conviene conocer. Nosotros tenemos un departamento de cuidado de las personas, lo de medir la temperatura y poner como criterio que si no cumples este primer requisito, que la fiebre sea inferior a lo que marca tal, ya no podías entrar a trabajar, sino que no es que la despidiéramos ni mucho menos, sino que recomendábamos que se quedara o que pasara por el médico para contrastar que hubiera sido una fiebre por cualquier otro motivo. Aquí también las recomendaciones es que, bueno, damos los EPIs para que fuera de la empresa tengan un comportamiento igual que el de casa, ¿no? Que es evitar la contaminación. Lo que nos ha traído consigo esta situación es que ha reforzado la importancia de la salud de los trabajadores y también la responsabilidad que tenemos las empresas a la hora de detectar los riesgos y de minimizarlos a través de todos los protocolos que sean necesarios, ¿no? Así que, bueno, también creo que para que realmente sea eficaz todos los planes que implementemos y sobre todo en situaciones de alta incertidumbre como las que hemos vivido, es necesario pues que los trabajadores tengan una comunicación clara, fluida, transparente, ¿no? Sobre todas las medidas de higiene que son necesarias para proteger su seguridad y mejorar su bienestar. Pues eso también es importante, poner en valor tu puesto de trabajo y tu entorno laboral y lo que se está haciendo desde las empresas para que sea un gran entorno laboral. Empresas, ante la nueva normalidad, cumbres y valles, aprendizajes, puesta en valor de la seguridad, refuerzo de las buenas prácticas y, sobre todo, reinventarse. Muchísimas gracias, Gonzalo Echavarría y Genomics, Jesús Paniagua, Grupo Tech, Irene Moreno, Importaco, Jaime Álvarez, Gourmet Piquen y Fernando Saludes, Industrias Saludes. Muchas gracias a vosotros. Gracias por recibirnos.